Dios mío, ¿por qué permite que yo quiera ser que tiene dueña? Sin una de tus tantas leyes, es loco que sea lo que no, es loco que sea lo que no. ¡Eso, vamos! Quítame la vida, cúrtame la pena. Se llega una entrevista. En esta ocasión tenemos una invitada, Anita Palomino. ¿Cómo estás, Anita? Tu saludo para Creagen. Buenas tardes, señor Genaro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, nosotros acá estamos viniendo a cantar y usted que viene, como dice, a apoyar a los nuevos artistas, ¿no? Y apoyando y todo eso. Gracias por de repente entrevistarnos a los que somos nuevos, ¿no? Y me siento tranquila por todo. Feliz por lo que de repente, bueno, yo nunca he estado en una entrevista, pero primera vez, gracias a usted, señor Genaro, que estoy en esta entrevista, ¿no? Me siento tal vez halagada o no sé, bueno, primera vez que hago esto. Qué bueno, Anita, ¿sí? Una ventana para todos ustedes para apoyarlo, pues, ¿no? De ese modo. Bueno, Anita, ¿de qué parte es Anita? Cuéntanos. Bueno, yo soy nacida en Tocache por Nuevo Progreso. Mis papás son de la Sierra, Huancavelica. Ya, bueno, crezco acá en Lima, ¿no? Ya vivo años acá en Lima ya. Me dedico a lo que me gusta, ¿no? El canto. Mira tú, dime, Anita, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Bueno, yo he empezado casi desde el 2016. De ahí he estado trabajando muy bien, tranquilo, hasta que pandemia, pues no, ya de ahí ya también yo dejé de trabajar y ahora de nuevo estoy retomando. Pero ya me gusta y hago lo que me gusta, ¿no? Cultivar el arte peruano. A ver, Anita, queremos escucharte un temita a capela. ¿Cuál podría ser? A ver. A mí me gusta esa canción que dice: ¿cómo no voy a quererte porque eres tonto? Porque eres tonto. ¿Cómo no voy a adorarte porque eres tonto? Si eres mi vida. Bueno, esa canción me gusta. Para los chicos, ¿no? Para los enamorados, o para los que piensan que porque son chatos, feos, gordos. Bueno, igual, el amor es libre para todos. Claro, claro, claro. A ver, ¿tu número telefónico, pues, Anita? Bueno, mi número telefónico es 940-609-141. Y en las redes sociales me puedes encontrar como Ana Palomino y Anita Palomino en el Facebook. En el TikTok también estoy igual con Anita Palomino. Mira tú. A ver, Anita, cuéntanos. ¿Cómo está ese corazoncito de Anita? Con la verdad, ¿eh? Mi corazón no está muy bien. En estos momentos no está muy bien. Está pasando por una etapa, pero igual, seguirle para adelante. Todo pasa, ¿no? Tiempo al tiempo. Claro, bueno. A ver, Anita, ¿en tu familia alguien consigue la música? Sí, en mi familia sí. Tengo mi sobrino que también trabaja abajo, mi sobrina, la que la acabo de entrevistar, y tengo un pequeño también, mi sobrino, que también canta, y también mi hermana, ¿no? Casi la mayoría nos dedicamos a la música, aunque unos que otros por temas de familiar ya se alejan, ya no les gusta cantar por eso. O sea que este viene de familias. Claro, se podría decir que sí, ¿no? Porque empezó mi hermana, luego yo y así sucesivamente como cadena, ¿no? Ya, pues, bueno, a veces por motivos personales también ya lo dejan, ¿no? A veces por el tóxico de repente, ¿no? Y ya. Bueno, pero bueno, igual, seguimos con la música, ¿no? Es algo sano, tranquilo para todas las personas. No estamos haciendo nada malo, ¿no? Cultivamos nuestro folclore peruano de nuestro Perú. Claro. Dime, ¿qué haces los domingos en casa? Los domingos, bueno, tengo a mis hijos en el colegio, me dedico a ellos. A veces trabajo, vengo acá, igual, ¿no? Me dedico a mis hijos, o trabajo en un negocio, bueno, igual, me dedico a lo que me gusta. Aparte de la música, ¿tienes otra cosa? Claro, me dedico a lo que es negocio, ¿no? Vendo comida los domingos, vendo ropa, vendo de todo igual. Como soy madre de mis 3 hijos, entonces tengo que trabajar para ellos. Tienes padre y madre, ¿no? Claro, padre y madre para mis hijos, sí. Mira, tú, a ver, Anita, por favor, sin mucho pedir, otro temita, ¿sí? Buscaré un lugar en la tierra para sepultar mis ilusiones. No comprendo cómo estoy llorando y sufriendo por tus engaños. El amor que guardé para ti
Con traiciones tú lo mataste. Bueno, esa canción me hace llorar. Dime, Anita, ¿tienes compromisos? ¿Sales a cantar? Sí, gracias a Dios, a veces así como me ven acá, a veces me llaman, dejo mi número, voy a veces a un cumpleaños, bautizo. Igual, gracias a Dios, no será como dice grandeza, pero sí me llaman, voy, tengo a veces eventos pequeños, pero igual. O sea, de aquí sale contratos. Sí, no me puedo quejar. De aquí a veces como usted, así como otras personas vienen, me miran, me piden mi número y ya a veces me llaman, ¿no? Para un cumpleaños, un bautizo. Me da muy bien. Mira, tú qué bien. Entonces, una vez más, tu número telefónico, pues, Anita. Claro, para que me comuniquen, ¿no? Bueno, al 940-609-141. Eso es para contratos. Ahora, para maltratos. Para maltratos no tengo todavía, solo para contratos. Bueno, Anita, un gusto entrevistarte. Espero tu entrevista no muy lejana, pues, ¿no? Tu despedida para Creagen, Anita. Claro. Bueno, señor Genaro, gracias. Y para Creagen, que apoya a los artes nuevos, ¿no? Y bueno, gracias por entrevistarme. Ok, un abrazo, pues, Anita, ¿eh?